Hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jeremías. Pero antes de empezar la reunión, encomendémonos al Espíritu Santo con una oración. Va a estar a cargo de nuestra hermana Julia. Adelante, Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, santo, esta noche queremos agradecerte por este encuentro que ya tenemos contigo, Señor. Gracias por darnos ese contento, esa alegría de saber todo lo que tienes que mostrarnos esta noche, Señor, en enseñanza de tu palabra. También queremos agradecerte, Señor, ya que estamos reunidos con nuestro director, profesor, Manuel Pablo Fernandini, por traerle la alegría de esos dos angelitos que ya tú habías eh, destinado que vengan al hogar de su hijo y de su esposa, su hija política. Gracias, Padre, esta muestra de tu amor en ese hogar, en toda su familia de Manuel Pablo, nos ha llenado de gozo. Y te agradecemos, Señor, infinitamente por ese regalo que le haces a Él y que nos transmite esa alegría, gozo, y pensamos que es algo tan grande que le has entregado. Gracias, Padre, bendito seas. Nuestras palabras son pequeñas, Señor, y tú eres tan grande. Aún así, suplicamos, Señor, que bendigas ese hogar y lo ilumines y le des todo lo que necesitan, Señor bendito y alabado seas. Gracias por esta noche y todo lo que debemos dejar en tu santísimo nombre, Jesús. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Julia. Hermanos, entonces, bienvenidos formalmente. Empezamos la sesión del día de hoy. Y yo quisiera invitarlos a que hagamos un recuento de lo que vimos de Jeremías en la sesión anterior, que fue la primera, ¿no? Hoy día es el segundo jueves que nos dedicamos al profeta Jeremías. ¿Qué nos queda de la primera reunión? Hay un tema interesante, importantísimo, que es el llamado que el Señor le hace a Jeremías, ¿no? Eso lo vimos el jueves pasado, cuando el profeta, todavía no profeta, es un joven, acaba de salir de la adolescencia. Se estima que Jeremías tiene en ese momento alrededor de 20 años y, y el Señor lo invita a ser su profeta. Y él le dice, Señor, pero si solo soy un muchacho, no sé ni hablar. Y como leímos, ¿no? El Señor le dice, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Qué maravilla, ¿no? Es un tema maravilloso que no es, como hemos comentado bastante, no es la única vez que ocurre en la Biblia. Hay varios momentos en que el Señor encarga a determinadas personas escogidas el ser sus voceros, el ser vocero del Señor, y les da esta facultad, ¿no? No te preocupes por lo que vas a decir, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Y eso lo vimos en el primer capítulo de Jeremías que ya leímos juntos. Así como eso, a ver, otra cosa que les haya llamado la atención, que tengan
ahorita en el recuerdo, yo tengo mi Biblia acá abierta para ir chequeando. Cuando empieza el capítulo 2 que también leímos juntos, que le pusimos como título de esa perícopa, recuerdo el cariño de tu juventud, ¿no? Y cómo el Señor le dice al pueblo, te recuerdo cuando hace muchos años éramos novios y tú me seguías con un entusiasmo, me seguías a todas partes, incluso al desierto. Eso es en el extremo, ¿no? Nada te afectaba. No es que no, que flojera, que a dónde vas, que quieres que te acompañe. No, en ese momento, en ese enamoramiento juvenil, en esa pasión, la novia seguía al novio a donde fuera, siendo que la novia era el pueblo de Israel y el novio, el mismo Señor. Y eso lo vimos, pero que luego ese mismo tenor cambia, porque el Señor le reclama, tú que eras así de candorosa, de pura en tus sentimientos más nobles, luego tú te convertiste en una absoluta infiel. Y lo dice con todas sus letras y más todavía, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en Jeremías. Cómo enrostra al pueblo, cómo le jala las orejas, pero hasta arriba. Fuertísimo. Y justamente nos quedamos aquí. Esto lo leímos, pero como tiene relación con lo que viene, yo recomiendo retomemos aquí. Lo volvemos a leer y vamos a ver cómo hilvanamos. ¿No? Hasta aquí hemos... Miren, la apóstata parece más justa que la infiel. Y aquí, como leímos al final del jueves pasado, la apóstata es el reino del sur, Judá, y la infiel es el reino del norte, Israel. Y escribe Jeremías, dice, el Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Miren, el rey Josías es un rey reconocido como un gran rey. Es uno de los pocos buenos reyes en Israel. Por ahí la mención para hilvanar, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién podría leer, por favor? Yo leo. Gracias, Julio. La apóstata parece más justa que la infiel. El Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Se ha ido a toda montaña elevada y bajo todo árbol frondoso para prostituirse allí. Yo pensaba, después de hacer todo esto, ella volverá otra vez a mí, pero no ha vuelto. Su hermana, la traidora Judá, ha visto esto. Ella vio que por todos los adulterios había cometido la apóstata Israel. Yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. Pero la traidora Judá, su hermana, no sintió ningún temor, sino que fue y también ella se prostituyó. Así, con su frívola prostitución profanó el país, cometiendo el adulterio con la piedra y la madera. A pesar de todo esto, su hermana, la traidora Judá, no volvió a mí de todo corazón, sino solo engañosamente oráculo del Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Ve entonces a gritar estas palabras hacia el norte. Vuelve, apóstata Israel, oráculo del Señor, y no te mostraré un rostro severo,
porque yo soy misericordioso, oráculo del Señor, y no guardo rencor para siempre, pero reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra el Señor tu Dios y has prodigado tus favores a los extranjeros bajo todo árbol frondoso. Ustedes no han escuchado mi voz, oráculo del Señor. Ujú. Y gracias, Julia. Entonces aquí nos quedamos y aquí retomamos. Miren el juego que está haciendo Jeremías, muy interesante. Al final, lo que nos habla es como de dos hermanas, ¿ok? Es el pueblo de Israel que a partir de la muerte del rey Salomón, el reino se divide en dos, como ya sabemos muchísimo. Se divide el reino del norte, que va a pasar a llamarse Israel propiamente, y el reino del sur, que va a pasar a llamarse Judá. Entonces, lo que era el reino unido en época de David y Salomón se divide en dos. Y acá lo que está haciendo nuestro querido Jeremías es poniéndonos la figura de que esos dos reinos divididos son como dos hermanas. Y tiene mucha razón, ¿no? Es un buen ejemplo, porque son hermanas, vienen del mismo padre, vienen de Yahvé, vienen del padre Abraham, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos claros. Son dos hermanas, pero ¿qué sucede? Dice, una, la hermana del sur, Judá, vio a la hermana del norte, Israel, vio a la hermana prostituirse y además pudo comprobar que yo, el Señor, le retiré mi protección. O sea, ¿cómo lo explica acá, donde estoy marcando, si ven? Dice, yo la había repudiado, aquí en Israel, ¿no? Yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. ¿Qué significa esto en términos prácticos? El Señor repudia a su esposa, el reino del norte de Israel, y le firma el acta de divorcio en términos de la ley de Moisés. Y en la práctica, ¿eso qué significa entonces? Le quita la protección. Le quita su protección y es como en varias parábolas que hemos podido leer en el Nuevo Testamento, en varios momentos, ¿no? El campo protegido. ¿Y qué pasa cuando el Señor le retira el cerco y los animales de los vecinos entran y pisotean y hacen un desastre de todo? Ese cerco protector que el Señor tenía sobre la hermana, entre comillas, del norte de Israel, es retirado. Y repito, ¿cómo lo explica de esta manera tan especial? Jeremías dice, yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. Ahora, eso sucede ¿cuánto tiempo antes de que pase lo mismo, la misma suerte, el reino del sur? No es poco tiempo, no son meses, ni siquiera pocos años. Hermanos, desde la caída del reino del norte a una potencia extranjera, como es Asiria, a la caída del reino del sur, Judá, en manos de Babilonia, ¿cuánto tiempo pasa? Pasan aproximadamente 150 años. 150 años. Y por eso le doy fuerza, porque acá dice, pero la traidora Judá, la del sur, su hermana, no sintió ningún temor. O sea, la hermana menor ha visto lo que le pasó a la hermana mayor. La hermana mayor se prostituye, su marido la deja, le quita la protección y la hermana ha visto y no aprendió. Y dice, y ella también se prostituyó. Y dice acá, cometiendo adulterio con la piedra y la madera. Entonces uno dice, qué raro lenguaje, pero ya entendemos. Porque con la piedra y la madera se hacen imágenes, imágenes de Dios con las cuales
el reino del norte y ahora el reino del sur están adulterando, están cometiendo adulterio, están pecando. Estamos entonces, se entiende lo que pareciera un texto medio complicado, no. Simplemente nos ubicamos y se entiende todo perfectamente, ¿no? Entonces, en resumen es que hay dos hermanas, Israel y Judá. Israel se prostituye primero y su marido, el Señor, le quita la protección y le va pésimo. Y la hermana del sur, Judá, tiene ese ejemplo y no aprende. Y sigue el mismo camino. Ahora, en el segundo párrafo, Jeremías escribe, el Señor me dijo, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Todavía, ¿no? Entonces le encarga y le dice, ve hacia el norte, hacia Israel, y dile, vuelve, apóstate Israel, y no te mostraré un rostro severo, porque yo soy misericordioso y no guardo rencor para siempre. Esa es una característica de Dios que hemos visto desde el comienzo de los libros del Antiguo Testamento, cuando nos dice una y otra vez una característica fundamental del Señor. Es lento a la ira y rico de misericordia, ¿no? Eso está ahí otra vez puesto. Dile al reino del norte, ve Jeremías y dile que regrese, que yo lo estoy dispuesto a perdonar, pero con una condición. Y acá dice, pero reconoce tu culpa. Israel tiene que reconocer su culpa en términos nuestros de la iglesia. Israel tiene que tener un propósito de enmienda, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer el pecado que ha cometido y comprometerse a no volverlo a cometer, como lo vimos el martes, con lo que estaban el martes, con la mujer adúltera que le llevan a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, vete y no peques más. Tiene que haber eso, tiene que haber de parte del pecador, tiene que haber un reconocimiento, una conciencia y un reconocimiento de su culpa. Luego pide perdón y el Señor es tan misericordioso que lo va a perdonar. Y en este caso, no hablamos de una persona, sino hablamos de un pueblo entero, Israel, el reino del norte. Entonces, a este profeta que es del reino del sur, el Señor le dice, anda al norte y diles, Israel, el Señor está dispuesto a perdonarte, pero reconoce tu culpa. Ok, entonces hasta ahí lo que habíamos leído, terminando el jueves pasado. No sé si habría algún comentario de ustedes, hermanos, bienvenido. Lo hemos vuelto a leer porque vamos a ver que se enlaza muy bien con lo que sigue, ¿no? Entonces ya le agarramos el ritmo, no va a quedar en el aire. A ver, Manuel Pablo, sí, Julia. perdón, la prostitución de Israel es el leño y la piedra. Sí, Bueno, tú dices que es que han hecho imágenes y esos. imágenes de dioses, Entonces, señor, ya. Y Judá también hizo lo mismo. claro, Ah, claro, igual, igual. ya, ya. Ahora, el tema de fondo es bien interesante si lo miramos en un ángulo medio amplio, como tiene que ser, ¿no? Porque Sí. durante el tiempo en que el reino del norte cae y el reino del sur no cae, se mantiene, entre comillas, independiente de las potencias extranjeras, entonces se desarrolla un falso orgullo en, en los judíos, en los habitantes del reino del sur. Dice, nosotros somos superiores al norte
el norte es un pecador y nosotros tenemos la protección del Señor. Esa era la lectura que ellos toman, una falsa lectura. Tanto así que van a caer. Lo único que demoran la caída. Cae primero el norte y después cae el sur. ¿Y por qué se demora en caer el sur? Hay circunstancias, está la mano de Dios, pero está también el juego geopolítico que hacía el reino del sur con su vecino Egipto. Entonces, eso nos distraería, pero digamos que hay circunstancias, tanto históricas, geopolíticas, como también intervención divina, que retrasan la caída del reino del sur. Y el Señor envía profetas, como es el caso de Jeremías. Envía profetas para llamarles la atención, corríjanse, enmienden, arrepiéntanse y enmienden el rumbo, no me den la espalda. Pero la gente no entiende y no entiende el punto de que también el reino del sur va a caer. Aquí todavía no ha caído, ¿no? Porque Jeremías comienza, recuerden que les decía, Jeremías tiene como que dos momentos en su vida, en el espacio y tiempo que ocupa. Una primera parte que está la amenaza que viene del norte de los babilonios, y un segundo momento que es que la amenaza se concretó y Babilonia ha entrado al reino del sur y va a deportar a la gran mayoría de los judíos, va a destruir la ciudad. Entonces, aquello de lo que se jactaba el reino del sur, mirando por sobre el hombro al reino del norte, también le pasa. Me explico, ¿no? Entonces, por eso esta comparación de Jeremías, cuando habla de apóstata Israel, infiel Judá, y Judá se ha mostrado peor que Israel. ¿Y por qué peor? Porque teniendo el ejemplo ni siquiera así han aprendido. Estamos, ¿no? En ese segundo párrafo. La apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Tú dirías, ¿por qué? No, al final el pecado de ambas es muy parecido. Lo que pasa es que Judá tiene el ejemplo de lo que le ha pasado a Israel y no aprenden. El Señor le quita la protección al reino del norte y luego se la quita al reino del sur. Este segundo momento es el que está viviendo Jeremías. Queda claro entonces, ¿no? A ver, avanzamos. Manuel Pablo, perdón, más o menos, ¿qué tiempo tiene el reino del norte que no cae y luego el reino del sur que cae? No, 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 el reino del norte ¿Cuántos? cae primero. El El reino, norte cae primero, claro. el reino norte Y de después Israel cae primero. Y luego, como les decía, son 150 años para 150. que caiga el reino del sur. Uy, es un montón de años. Es un montón, o sea, si hablamos de generaciones, son como 5 generaciones de habitantes del reino del sur, una tras otra, en las cuales ellos están viendo lo que pasa en el norte y no aprenden, y lo atribuyen a que ellos siguen teniendo la protección del Señor. Y el Señor les manda profetas, no los escuchan, hasta que les sucede Bueno, a ellos. Y a ellos les sucede terriblemente, porque van a pagar un precio altísimo. ¿Cuál es? La destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, ¿no? Después el templo se va a reconstruir, esa es una historia posterior que la podremos comentar, pero ahorita van a perder su ciudad y su templo, el templo famoso, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón va a ser destruido. Y eso lo vaticina, eso lo profetiza Jeremías, y no le hacen caso, ¿no? Entonces un poco el mensaje aquí es, viendo lo que le ha pasado a tu hermana del norte, tú podías haber aprendido, pero no, cometes el mismo error. Y por eso tu pecado es más grave.
porque has visto y has tenido el ejemplo al frente y no has aprendido nada. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te hago ver? ¿Cómo te hago reaccionar? ¿Te mando más profetas que te vuelvan a hablar más de lo mismo? No funciona, ¿no? Entonces es que el Señor, en la interpretación, como vamos a ver de Jeremías, el Señor usa a la fuerza extranjera, al imperio babilonio, para que corrija de manera definitiva la situación. Entonces, adelanto, Jeremías va a atribuir la invasión y destrucción del reino del sur como una acción correctiva del Señor. Uno diría como un castigo, pero entender el castigo, como hemos repetido varias veces antes, entender el castigo como acción correctiva. ¿Ok? No me entiendes, te mando profetas. No entiendes a los profetas, no sabes escuchar. Bueno, acá te cae la raspa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la invasión extranjera hecha por paganos pretende castigar, pretende corregir. Y en ese sentido, la invasión no va a ser eterna, aunque ellos la van a sentir terrible y eterna, pero no. Vamos a ir leyendo poco a poco en Jeremías. Jeremías llega incluso a decir por cuántos años van a sufrir la, la, la invasión de los babilonios. Va a decirlo y se cumple, son 70 años, ¿no? Pero eso es adelantarnos. Simplemente digo para ubicarnos en este tema y que no nos parezca lectura ociosa porque de verdad que tiene un montón de contenido. ¿Ok? Entonces avanzamos. Acá hay dos diapositivas. Conviértanse, hijos apóstatas. ¿Alguien puede leer, porfa? Yo puedo leer. Vuelvan hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré a uno de una ciudad y a dos de una familia, y los conduciré a Sión. Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con paciencia y prudencia. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella. No se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. En aquel tiempo se llamará a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella y ya no seguirán más los impulsos de su corazón obstinado y perverso. En aquellos días la casa de Judá irá hacia la casa de Israel, y ellas vendrán juntas del país del norte a la tierra que yo di a sus padres en herencia. Yo me había dicho, ¿cómo quisiera contarte entre mis hijos y darte una tierra deliciosa, la herencia más hermosa de las naciones? Yo me había dicho, tú me llamarás mi padre y nunca dejarás de ir detrás de mí. Pero como una mujer traiciona a su marido, así me han traicionado ustedes, casa de Israel, oráculo del Señor. Gracias, Jonina. No, acá entonces amplía el concepto que ya hemos comentado. Está claro. A ver, avanzamos la segunda diapositiva en relación a lo mismo. Perdón. Acá. ¿No? ¿Qué cosa? Un ratito. Perdón, esa está completa, no hay segunda. Continuamos acá, es otra lectura. El capítulo 3, versículos 21 y hasta el final del capítulo.
yo los curaré de su apostasía. Yo los curaré de su apostasía. En los montes desolados se escucha una voz. Son llantos y súplicas de los hijos de Israel, porque han tomado por un camino torcido. Se han olvidado del Señor, su Dios. Vuelvan, hijos apóstatas. Yo los sanaré de su apostasía. Aquí estamos, aquí estamos. Venimos hacia ti, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Sí, son su mentira las colinas y el tumulto de las montañas. Sí, el Señor, nuestro Dios, está la salvación de Israel. La ignominia ha devorado la ganancia de nuestros padres desde de nuestra juventud. Sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra ignominia y que no cubra nuestra vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor, nuestro Dios, nuestro y nuestros padres, nosotros y nuestros padres. Desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y no, y no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios. Gracias, Mary. Entonces, hermanos, acá en esta perícopa, lo que vemos es un llamado al arrepentimiento. Cuando le dicen en el segundo párrafo, vuelvan hijos apóstatas, yo los sanaré de sus apostasías. Aquí estamos, venimos hacia ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Y en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel, ¿no? Y dice en el tercer párrafo, acostémonos en nuestra ignominia y que nos cubra nuestra vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Entonces, acá hay una invitación, como decíamos antes también, cada vez más clara, del Señor al arrepentimiento. Arrepiéntete, Israel, la hermana del norte, ¿no? Arrepiente. Pero si no te arrepientes, y el arrepentimiento parte de algo, como comentamos, recuerdo el jueves pasado bastante, y es el darme cuenta, el aceptar, el ser consciente de mi pecado. Porque si lo niego, si niego mi pecado, ¿qué arrepentimiento va a haber, no? Entonces, acá la invitación del Señor es, sé consciente de tu pecado, arrepiéntete y yo te recibo con los brazos abiertos. Miren, una figura del Antiguo Testamento, porque estamos leyendo Jeremías, Antiguo Testamento, pero tiene tanto que ver con lo que Jesús nos ofrece también en el corazón del Nuevo Testamento. No es diferente, es la misma línea, es el mismo sentido del perdón a partir de nuestro arrepentimiento que a su vez se basa en reconocer nuestro error, reconocer nuestro pecado. Y si es así, el perdón está. Pero insiste mucho, hemos pecado contra el Señor, hemos pecado, hay que reconocer eso. Augusto, adelante. Y también muestra también una esperanza, ¿no? En los que dice es que si es que se arrepienten, lo que pasará, ¿no? Y frases que nos recuerdan al Nuevo Testamento, ¿no? Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con saber e inteligencia. Y de ahí me llamaréis Padre mío y no dejaréis de seguirme, ¿no? Cosas que nos recuerdan mucho. Entonces la esperanza de un pueblo que si se arrepiente va a encontrarlo, ¿no?
Claro, excelente, pero en este caso el pueblo, ojalá fuera palabras del pueblo. El pueblo es en la luna, es el La profeta. promesa de Dios, Claro, digamos. es la promesa de Dios a través del profeta. Es el profeta que va y les habla, pero a este pueblo no le entran balas, ¿no? Duros de frente, como dicen, duros de cerviz, ¿no? La frente dura como piedra, necios, tercos, y peor, los dirigentes. Perdón, el grupo dirigente del pueblo, son peores. Entonces, el ofrecimiento, la promesa de perdón está, y el Señor la reitera a través de Jeremías. A ver, avanzamos. Capítulo 4. Acá empezamos el capítulo 4. Si quieres regresar, y eso se lo dirige a quién? A la hermana del norte, al reino del norte, Israel, ¿no? Mm, ¿Y puede leer, por favor? Si quieres volver, Israel, oráculo del Señor, vuélvete a mí. Si apartas tus ídolos abominables, no tendrás que huir de mi presencia. Si juras por la vida del Señor con lealtad, rectitud y justicia, entonces las naciones se bendecirán en él y en él se gloriarán. Porque así habla el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén. Roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas. Circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor estalle como un fuego y queme sin que nadie lo extinga a causa de sus malas acciones. Gracias, Julia. Miren qué lindo eso que ha leído nuestra hermana Julia, qué lindo. Si quieres volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Si aparcas tus ídolos abominables, no tendrás que huir de mi presencia. Si juras por la vida del Señor con lealtad, rectitud y justicia, entonces las naciones se bendecirán en él y en él se gloriarán. ¿No? Y el segundo párrafo, porque así habla el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén, que es capital de Judá. Y añade acá, circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones. Esa maravilla, maravilla, maravilloso. Está hablándoles al pueblo judío, al pueblo de Israel, que tienen como un precepto principal para reconocerse entre ellos la circuncisión, que es un trabajo, una marca en el cuerpo. Pero acá Jeremías dice, circuncídense para el Señor, quiten el prepucio de sus corazones. Y aquí vamos a darnos la mano con el Nuevo Testamento, cuando se nos enseña la verdadera circuncisión, es la del corazón. Son palabras mayores, así, como para resaltarlo en grandote y ponerlo en letras de oro, ¿no? Circuncídense, sí, quítense el prepucio, sí, pero el prepucio de sus corazones. ¿No? Eso tiene relación con otros profetas y otros lugares de la Biblia, donde se habla de poner, de reemplazar los corazones de piedra por corazones de carne. El Pablo, Como acá, o sea, nosotros tenemos claro que hemos estudiado el Nuevo Testamento, tenemos claro que Jesús viene a exigir y a superar absolutamente la ley judía. Pero aquí ya está, miren, cuántos años antes, un montón, 600 años antes,
Jeremías está en la misma línea. Para el Señor, quiten el prepucio de sus corazones. La verdadera circuncisión es la del corazón. Vengo a cambiar sus corazones de piedra por corazones de carne. La ley del amor. Miren cómo está flotando, pero clarísimo. 600 años antes que Jesús. Sí, Julia. Disculpa, esto es realmente, como dice, ponerlo en letras de oro. Quiten el prepucio de sus corazones, es como quitar una tela muy finita y déjenla al rojo vivo, ¿no? Y compórtense pues ya no con dureza, sino lo que decía Pablo, ¿no? Pongan sus corazones de carne, ¿no? Y no la de piedra como Moisés nos dio los mandamientos. Y como dices tú, 600 años antes, qué hermosura Y de se ve, Julia, enseñanza. sí, bien dicho, ¿no? Y se ve, bueno, estamos ahora estudiando con profundidad a Jeremías, pero lo vemos en todos los demás profetas, con más o menos claridad, pero en todos está esta idea. En todos está esta idea. El pueblo le ha dado la espalda al Señor, nosotros le hemos dado la espalda al Señor, y el Señor espera que demos la vuelta y le diga, Señor, perdóname, y el Señor te espera como el padre en el hijo pródigo, con los brazos abiertos. Y tú vas a querer y decirle, Señor, me confieso ante ti, y el Señor no te va a dejar ni hablar, porque Él sabe lo que está en nuestros corazones. Y si tu intención es verdadera, te abraza y no te deja, ¿no? Entonces le dirá a sus ángeles, preparen un banquete, traigan sandalias, el mejor vestido, pónganle un anillo, porque este hijo, porque esta hija mía que había muerto, ha vuelto a la vida. Qué lindo. Estamos mezclando todo, ¿no? Pero es la Biblia. No estamos saliéndonos de la Biblia. Qué lindo mensaje, qué coherente, desde Pablo, como decías, Julia, pasando por el Evangelio de Jesús y yendo hasta los profetas. Qué coherencia. No dice cosas diferentes. Ahora, la ley judía la comparan con la roca por lo que es tan rigurosa y tan dura y tan pesada de llevar encima. Y contra toda esa ley, 613 preceptos, Jesús dice, un mandamiento nuevo les dejo. Ámense. Amen a Dios y amen al prójimo. Y punto y se acabó. Yo reemplazo, simplifico y subo la valla, porque un solo mandamiento es mucho más difícil de cumplir si es este que hemos mencionado y recordado que los 613. Acá no se trata de lavarse las manos y seguir ritos. Acá se trata de amar, y eso es mucho más difícil. ¿Y amar hasta qué punto? Como Jesús nos enseña, amar hasta el punto de dar la vida por tus amigos, como yo lo he hecho, diría Jesús. Yo doy mi vida por ustedes, el amor es eso, den su vida por otros. Pero ese dar la vida, Ah, tomarlo en un sentido de solamente sería limitarlo, aprovecho el comentario, ¿no? Sería limitarlo en pensar que dar la vida es entregarse para ser ejecutado. Es una forma, pero hay otra forma mucho más al alcance de todos nosotros de dar la vida, y es entregarte cada día, cada minuto al otro. Entonces no es que te claven en la cruz, no, vive la vida que tienes que vivir, y ojalá que sea muy larga y muy fructífera. Pero durante todo este tiempo, estos años, que está compuesto por semanas, por días, por minutos, por segundos, por actos, que todo eso esté marcado por el amor que Jesús nos pide que tengamos, ¿no?
Y eso es entender en el buen sentido, en el mejor sentido, da tu vida. Entrega tu vida a los demás, entrégate tú mismo a los demás. Señor, ¿cómo me entrego? ¿Que me atropelle un auto en la avenida? No, entrégate amando, entrégate haciendo todo por el otro. ¿Quieres mostrarme a mí que me amas? Diría el Señor. Entonces, demuéstramelo a través de cómo te relacionas con tus hermanos. A ver, hermanos, comentarios. Estamos saltándonos, ¿no? Pero realmente es que estos temas tienen tanta vida que no es la era a Jeremías, tan loco Jeremías que enredado escribe. No, es tan claro cuando lo leemos tranquilo. A ver, avanzamos. El león ha salido de su guarida. Seguimos con el capítulo 4 de Jeremías. El león ha salido de su guarida. Anuncien esto en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta en el país, griten a voz en cuello y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Levanten una seña hacia el lado de Sión, busquen un refugio, no se detengan, porque yo hago venir del norte una desgracia y una gran calamidad. Un león ha subido de su espesura, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su morada para reducir tu país a la devastación. Tus ciudades serán destruidas y quedarán despobladas. A causa de esto, pónganse un cilicio, lamentense y giman, porque no se ha apartado de nosotros el ardor de la ira del Señor. Aquel día, oráculo del Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Los sacerdotes estarán consternados y quedarán atónitos los profetas. Yo dije, ah, Señor, realmente has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, ustedes tendrán paz, y ahora estamos con la espada a la garganta. Gracias, Juchi. ¿No? Entonces, lo que ha leído nuestra hermana Cuchi, miren, empezando el segundo párrafo, un león ha subido de su espesura, un destructor de naciones se ha puesto en marcha para reducir tu país a la devastación. Tus ciudades serán destruidas y quedarán despobladas. ¿Quién dice esto? Jeremías. ¿A quién se lo dice? A los israelitas del sur, los que van a ser luego los judíos. Entonces, qué duro, ¿no? Qué duro que alguien de tu propio país te hable de esa manera. Entonces nos viene fácilmente a colación algo que se va a ir comprobando también en la medida en que avancemos. Entonces, ¿de qué van a acusar a Jeremías? ¿A Jeremías lo van a querer o lo van a odiar? ¿Lo van a ensalzar o lo van a acusar? Claramente lo van a acusar de traidor. Claramente. Él es un judío, hablando de los judíos, de que viene un enemigo del norte y que ese enemigo del norte va a reducir al país a la devastación. Va a destruir las ciudades y va a dejarlas despobladas. Un judío habla así. Muchos de los demás van a decir, este hombre
Ni siquiera van a decir está loco, va a decir es un traidor. Y eso se va a seguir reforzando, porque este es el mensaje de Jeremías. Miren, al final del primer párrafo dice el Señor, porque yo hago venir del norte una desgracia y una gran calamidad. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero no es, mire, eso podría leerse de una manera equivocada. Del norte viene una desgracia. No, el Señor dice, yo hago venir del norte una desgracia. O sea, la invasión babilonia es, digamos, la invasión de los babilonios cuenta con la anuencia del Señor. Miren esa lectura del momento que está viviendo ese pueblo, ¿no? Eso que nos pasa no es porque ellos tienen otro Dios que es más fuerte que el nuestro. No, 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 así entendían algunas personas, ¿no? Algunos entendían quién es ese Dios de los babilonios que le da tanta fuerza y que es superior a nuestro Dios. Acá Jeremías claramente nos dice, esa es una mala lectura, pésima, porque la fuerza que viene del norte, la fuerza invasora, la fuerza extranjera invasora, la hace venir Dios mismo. Y aquí te lo está contando en el capítulo 4. ¿No? Y luego al final del segundo párrafo dice, no, no se nos ha apartado el ardor de la ira del Señor. Y aquí vamos a ver más de esto, pero les hago mención a algo que vimos de manera más breve, cuando hicimos el rápido recorrido por los profetas, y es cuando hablan del día de la ira del Señor. Acá está presente eso. Y termina diciendo, como que la gente dice, ah, Señor, realmente has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, ustedes tendrán paz. Y ahora estamos con la espada a la garganta. Claro, ellos, como dijo también Augusto, recuerdo perfectamente el jueves pasado, es que ellos no solamente no aceptan su mal accionar pésimo de infidelidad al Señor, no lo aceptan, no lo reconocen, no reconocen que están actuando mal. Ellos se sienten un pueblo protegido. Ellos se reconocen como el pueblo de Dios. Entonces, si somos el pueblo de Dios y nos pasa esto, entonces Dios nos ha engañado. Estamos con la espada en la garganta. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde estás, Señor? Si es que de verdad existes, ¿dónde estás? Se dan cuenta lo que hay detrás, hay muchos elementos. Y por eso son que las palabras, por eso es que las palabras de Jeremías tienen esa fuerza. A ver, les doy la palabra, no sé si tienen alguna duda o queda clarito. Si no, seguimos, a ver. Jeremías capítulo 4, versos del 11 al 18. Proclamen contra Jerusalén. ¿Quién puede leer? Vamos, anímense a leer. Yo En leo. aquel tiempo, Sí, adelante, Juanina. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: un viento abrasador sobre los montes desolados avanza por el desierto hacia la hija de mi pueblo, y no es para aventar y desgranar el trigo, es un viento impetuoso que llega para servirme. Ahora yo mismo voy a pronunciar juicios contra ellos. Ahí sube como las nubes, sus carros son como el huracán,
sus caballos más veloces que las águilas. Ay de nosotros, porque somos devastados. Limpia tu corazón de toda maldad, a fin de ser salvada Jerusalén. ¿Hasta cuándo se albergarán dentro de ti tus pensamientos culpables? Porque una voz anuncia desde Dan y da la infausta noticia desde la montaña de Efraín. Háganselo saber a las naciones, proclámenlo contra Jerusalén. Llegan invasores de una tierra lejana y lanzan gritos contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como los guardianes de un campo, porque ella se ha rebelado contra mí, oráculo del Señor. Tu conducta y tus acciones te han acarreado todo esto. Ahí está tu mal. Qué amargo es, cómo te llega al corazón. Gracias, Juanina. ¿No? Entonces aquí sigue advirtiendo, esa es la advertencia. Uno dice que claro habla, nadie le entiende lo que pasa, lo que le va a pasar a Jerusalén. Una infausta noticia desde la montaña de Efraín. Como referencia, ¿no? Efraín, bueno, está con M, pero en castellano se escribe con N, realmente voy a corregirlo. Efraín es una de las 12 tribus de Israel que se reparten la tierra prometida con Josué, y Efraín queda exactamente al norte sobre Judá, ¿no? Al norte de Judá está Benjamín y Efraín, el hermano Efraín. Benjamín y Judá, que le decía, forman el reino del sur, pero Efraín es el primer vecino en el reino del norte. Entonces, desde la montaña de Efraín viene la invasión. Es claro, ¿no? Geográficamente. Háganselo saber a las naciones, proclámenlo contra Jerusalén, llegan invasores de una tierra lejana y lanza gritos contra la ciudad de Judá. Claro, son los babilonios. ¿Y por qué pasa esto? Al final de la diapositiva tenemos la respuesta. Una vez más, tu conducta y tus acciones te han acarreado todo esto. O sea, esto que te está pasando es consecuencia de tu conducta, de tus acciones, reino de Judá, ciudad de Jerusalén. Esto es lo que tú estás pagando por tu conducta, por tus acciones. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Destruir y acabar? No. Repito, es corregir. Ahora, qué amargo es, cómo te llega al corazón, porque es una corrección que va a doler en el alma. Esta corrección va a producir el dolor más grande que nunca había tenido el pueblo de Israel. No sé si hay un comentario, si no seguimos. Clarito lo dice Manuel Pablo. Tu conducta y tus acciones te han acarreado todo esto. Claro, Ahí está tu mal. esa es la posición de Jeremías. Ah, Repito, Julia, es bien importante, ¿no? Disculpen, yo soy un poco repetitivo, pero para que quede clarito. Y es que esto que le pasa a Judá y en general a Israel, esto que les pasa es resultado de sus propias conductas. No hay que decir que mala suerte, Señor, te has ido de paseo, te has olvidado de mí, da la vuelta, ayúdame, dame tu protección, ¿qué pasó? Te fuiste a hacer una siesta. No es así, ¿no? Clarísimo. Como nos hace ver Julia, tu conducta y tus acciones. ¿Se lo dice aquí? A Jerusalén, a Judá, a Israel. Eso es consecuencia de tu conducta y tus acciones. Y qué amargo es, y cómo llega al corazón. Y faltaría decir, y cómo duele, ¿no?
Miren qué vivo el mensaje de Jeremías. A ver, avanzamos. Acá me equivoco yo. El corazón me palpita con fuerza. El corazón me palpita con fuerza. Mis entrañas, me retuerzo de dolor. Las fibras de mi corazón se conmueve dentro de mí. No puedo callarme, porque oigo el sonido de la trompeta, el clamor del combate. Se anuncia un desastre tras otro, porque está devastado todo el país. Mis carpas fueron devastadas de repente, mis pabellones en un instante. ¿Hasta cuándo tendré que ver la señal y oír el sonido de la trompeta? Gracias, Rita. Me retuerzo de dolor las fibras de mi corazón, ¿no? Se me conmueve el corazón, pero no puedo callarme. Qué difícil para Jeremías hablar de esta manera. Imaginémonos, Jeremías, por un momento pensemos, es uno de nosotros que ha podido vivir una vida dentro de todo tranquila. Ha podido enamorarse, formar una familia, trabajar en la ciudad o en el campo y tener una vida más o menos normal. Él sacrifica todo para este rol de profeta tan duro, tan incómodo. Dice, el corazón se me conmueve por dentro, pero no puedo callarme. Se anuncia un desastre tras otro. El país está devastado. ¿Hasta cuándo tendré que ver la señal y oír el sonido de la trompeta? Miren qué duro, al margen de qué duras las palabras de Jeremías, pero él te está mostrando su corazón. Qué duro lo que le toca vivir a él. Un papel de un sacrificio enorme, porque encima no lo hace famoso, lo hace aborrecible. No es que con esto Jeremías va a ganar las elecciones, con esto Jeremías va a ser el más odiado. Cuchi, adelante, por favor. Muchas gracias. Em, es importante para mí, eh, conforme estoy escuchando las lecturas, los primeros capítulos del profeta Jeremías hablan, claro, de lo que va a venir, pero eh, le da una importancia vital a la misericordia y al amor de Dios, que está dispuesto a recibir a la infiel, está dispuesto a perdonar, eh, y ahora, a partir de este capítulo 4 ya cambia el- la manera, ya no hay es más, es, es más la ira, habla más de la ira y de lo que le va a acontecer al, al, al pueblo de Judá, y claro, y todo lo que él, que tan bien lo dice, lo que le duele, todas estas circunstancias y tener que decirlo. A lo que voy. Primero, resaltando lo básico, el arrepentimiento, el cambiar de actitud, el reconocer la culpabilidad en todo lo que se había caído el pueblo, y, y que Dios es rico en misericordia y que Dios ama. Bueno, a mí me está llegando también hasta el fondo de mi corazón, porque es como que hablara personalmente, a mí me habla personalmente. Sí, Y Cuchi, quería decir, sí.
Qué bonito y qué buena síntesis has hecho, y además con tu propio sentir, ¿no? Pero qué útil para todos, qué importante. Acá nada más añadir lo que ya comenté, y es que vamos a ver en el libro de Jeremías no solamente una tercera persona que cuenta, sino es alguien que está metido en la escena. Y él sufre. Y él sufre físicamente, pero también psicológicamente. Él es consciente del papel tan incómodo que le toca desempeñar. Él es el anunciador de un mensaje desastroso. Y en algún momento va a tratar de zafarse de él. Lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor no lo deja, ¿no? ¿A quién le gustaría pues este papel? Pero es necesario. Es como una voz de la conciencia para el que quiere escuchar. Pero a todas luces el pueblo no quiere escuchar. Y los gobernantes menos. ¿No? Entonces son palabras de Jeremías con mucho dolor. A ver, avanzamos un poquito. Acá terminamos el capítulo 4, versículos 22 hasta el final. Qué necio es mi pueblo. Acá, ¿quién puede leer? Qué necio es mi pueblo. Ay, Ciertamente, mi pueblo es necio. Ellos no me conocen. Son hijos insensatos, faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miro a la tierra y es un caos, a los cielos y ya no tienen su luz. Miro a las montañas y ellas tiemblan, se sacuden todas las colinas. Miro y no hay ni un solo hombre y han huido todos los pájaros del cielo. Miro y el vergel es un desierto, todas sus ciudades están en ruinas delante del Señor, delante del ardor de su ira, porque así habla el Señor. Todo el país será una desolación, pero no consumaré el exterminio. A causa de esto, el país estará de duelo y se oscurecerán los cielos en lo alto, porque yo hablé y no me arrepentiré. Lo decidí y no me retractaré. Al grito de la caballería y los arqueros, huye todo el país. Entran en las espesuras, suben a los peñascos. Todas las ciudades son abandonadas. No queda un solo habitante. ¿Y tú qué vas a hacer? Aunque te vistas de púrpura y te atavíes con adornos de oro, aunque te pintes los ojos con antimonio, en vano te embellecerás. Tus amantes te desprecian, lo que buscan es quitarte la vida. Sí, oigo gritos como los de una parturienta, gemidos como los de una primeriza. Es la voz de la hija de Sión que pierde el aliento, que extiende las manos. Ay, pobre de mí, estoy exhausta frente a los asesinos. Muchas gracias, Cuchi. Miren qué duras palabras, qué dura profecía. Y acá Jeremías no está haciendo un presagio de lo que va a pasar 500 años después, o 1000 o 2000 años después, no, es lo que viene inmediatamente, ¿no? Entonces habla de todas sus ciudades están en ruinas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Pero aquí hay algo importante que añade. Todo el país será una desolación, pero no consumaré el exterminio. ¿Y esto por qué es importante? No, el Señor no consumará el exterminio. ¿Por qué? Porque le va a dejar la oportunidad
aún a esas alturas, de que haya un verdadero arrepentimiento y la gente regrese hacia él. Entonces, esto no lleva a la desaparición del pueblo. No, eso sería terrible. Sería el efecto como de un diluvio universal. No. Entonces, no consumará el exterminio. Sí, el país estará de duelo, se oscurecerán los cielos en lo alto, pero queda la esperanza que se va a dar después de que pase este momento tan terrible y el pueblo de Israel regrese a su tierra prometida. Y eso se va a dar 70 años después de este momento. 70 años después vamos a tener ya que los babilonios son derrotados por los persas y el imperio persa con su rey Ciro tienen otra conducta totalmente diferente. Respetan la religión de los judíos y les dice regresen, reconstruyan su templo y luego reconstruyan su ciudad. Ese es un tema que se va dando en etapas, ¿no? Lo primero con el sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel, es la primera oleada de regreso con el rey Ciro, los primeros judíos que regresan a Jerusalén, digo 70 años después. Y después de bastantes años, hay una segunda oleada encabezada por, por Esdras. Esdras es un sacerdote y él va a dirigir un grupo, una segunda oleada. Y luego de bastantes años va a haber una tercera ola de retorno a cargo de Nehemías. Entonces tenemos a Zorobabel, Esdras, Nehemías en el retorno del pueblo judío a la tierra de Judá y a Jerusalén. Y cada uno tiene encargo específico, ¿no? Reconstruir el templo, reconstruir los muros de la ciudad. El tema toma décadas enteras. Entonces, no es que digo esto en relación a cuando dice acá, todo el país será una desolación, pero no consumaré el exterminio, ¿no? Entonces, estos judíos deportados van a Persia, perdón, van a Babilonia. ¿Y cuánto tiempo? 70 años. 70 años es poco ni hablar. Son 2 generaciones. Fácil, 2 generaciones. Entonces, se va a dar el caso de que muchos de los que regresen a Jerusalén después de los 70 años nunca habían conocido Jerusalén, si sacamos la cuenta. Si alguien fue deportado cuando era un joven de 20 años, en el momento del retorno ya tiene 90, difícil que viva tanto tiempo, ¿no? Y que tenga la fuerza para darse la vueltaza. Son aproximadamente 1500 kilómetros caminando. Entonces una persona muy mayor no la hacía, eran jóvenes. Los jóvenes que retornan son jóvenes que van a ver Jerusalén por primera vez. Pero algunos viejos regresan y van a ver el templo destruido y van a llorar amargamente. Y luego va a iniciarse la reconstrucción del templo, pero esa reconstrucción es bien tímida. Al lado del recuerdo que ellos tenían del magnífico templo de Salomón, el templo que ellos logran reconstruir es bien, usando una palabra bien peruana, bien misio, ¿no? Un templo bien pobre, en el pleno sentido de la palabra, al lado de lo que era, y recién va a ser muchos años después, con el famoso rey Herodes, en tiempo del nacimiento de Jesús, cuando el templo es reconstruido plenamente, ¿no? Plenamente. O sea, el primer templo es el que construye Salomón y es destruido por los babilonios. El segundo templo es el que
se reconstruye a raíz del retorno de este momento que estamos leyendo de sufrimiento. Y va a ser ese segundo templo, va a ser restaurado plenamente, hermoseado y hasta más bonito que antes por el rey Herodes. Simplemente les adelanto porque todo esto tiene mucho que ver con ese conjunto de acontecimientos, ¿no? Entonces, a ver, Augusto, adelante, Augusto. Aquí en la parte final que dice, por más de que te vistas de púrpura, por más de que adornes con joyas de oro, y termina diciendo, tus amantes te desprecian y solo buscan tu vida, ¿no? O sea que el pueblo, aunque se dé la vuelta y trate de ir por esos dioses con que habían traicionado al único Dios, como dice San Pablo, los dioses de los paganos son en realidad demonios, ¿no? Después de haber engañado al pueblo de Israel a que vaya con ellos, en realidad solo buscaban que pierda su vida, ¿no? Por eso lo terminan despreciando y abandonando, ¿no? La misión esa es la misión del maligno, ¿no? Que uno se pierda, ¿no? Aquellos que sirven al mal no es que el mal les va a dar algo, sino que él busca siempre la perdición de las almas, ¿no? Por eso es solo buscan tu vida, ¿no? Él es el asesino desde el principio, ¿no? Claro. Sí, acá lo tenemos los que buscan, lo que buscan es quitarte la vida. Claro. ¿Y qué cosa es el castigo eterno? Ya lo hemos comentado, creo, ¿no? Pero es vivir sin Dios. Entonces, cuando buscan quitarte la vida, es que vivas sin Dios. Quitar a Dios de tu vida. Y si tú lo permites, bien, bien comentado, Augusto. Siempre enriqueciendo. A ver, entonces, un poquito más. Manuel Pablo, Sí, Julia. en esta parte donde dice aunque te vistas de púrpura, lo que ha dicho Augusto, y te atavíes con adornos de oro. Esto también tiene que ver con la parte humana, la parte de los desmanes que tenían eh, en cuanto a maldades y todo lo que hacían, ¿no? Oh, Claro, claro que sí. entra todo ahí, ¿no? Y Jeremías gritaba, daba su mensaje como al aire, como a no ser escuchado, ¿no? O sea, es fuertísima esa parte de las bajezas del ser humano. Claro. Pienso yo Y que además, sí, Julia, y la banalidad, ¿no? Aunque te atavíes ah, con adornos de oro, te vistas de púrpura. La púrpura era el color de los reyes, ¿no? Aunque te pinten los ojos con antimonio. Esa costumbre de pintarse los ojos con antimonio es de los egipcios, ¿no? Esas marcas sí, que hemos visto en las películas de Cleopatra y etcétera, esa, como negro, ¿no? Tú dices, ¿de dónde sale ese rímel? Ese es antimonio. eh, Pero es pura banalidad. En base esto a me, la realidad. sí, esto me recuerda a Sodoma y Gomorra, ¿no? Como pueblos ya completamente perdidos. Claro, claro, Mm, ¿no? qué fuerte. Sí. Y Es es, como aquellos que dedican su vida a solo agradar al mundo, ¿no? Exacto. Entran también a esta misma categoría. Este mundo que a veces hasta los políticos entran rapidito. miren, estamos para empezar el capítulo 5, pero la hora nos ha ganado. Más bien vamos a quedar aquí y el próximo jueves continuamos en el estudio del principio del capítulo 5 de Jeremías, ¿no? Entonces, hasta aquí, hermanos.
¿Algún comentario? Miren cuántas cosas van saliendo, ¿no? ¿Cuántas cosas van saliendo? Cómo una lectura atenta y lenta ayuda mucho. Si lo leemos rápido, se hace pesado, cansado y se nos van detalles. Pero leemos despacio, lo vamos compartiendo y salen un montón de cositas. Entonces, recordemos, nuestro querido Jeremías está escribiendo esos capítulos iniciales cuando está una gran amenaza sobre el reino de Judá, que es donde él vive, y está hablando todo esto, pero no con la intención de ser un ave de mal agüero. Él quiere advertir, él quiere alertar, que es en cierta medida, en cierto modo, también la labor del profeta, ser un atalaya, un vigilante. Avisa cuando hay peligro, y él está avisando, oye, hay peligro a la vista, y nadie le hace caso. ¿Cuánto de eso sucede hoy en nuestro tiempo? Es para que cada uno lo medite, ¿no? ¿Solo sucedía en tiempo de Jeremías? ¿Sucede también ahora? Bueno, yo de mi parte solamente recomendarles, hemos leído, de verdad que hemos comentado mucho, pero hemos leído poquito. Yo les recomiendo que abran su Biblia y agarren Jeremías del capítulo 1. Son poquitas páginas hasta donde hemos llegado. Hoy día hemos terminado el capítulo 4. Entonces los invito a releer, claro, a un ritmo más ligero, porque ya entienden los detalles, pero relean para no perder el sentido de unidad. Relean el capítulo 1, 2, 3 y el 4. Lo van a hacer rapidito. Y el próximo jueves nos juntamos a la misma hora y continuamos para iniciar el capítulo 5. ¿Ok, hermanos? Hasta aquí llegamos. Si alguien pudiera, por favor, hacer la oración final.